Ya saben ustedes qué es digestión, ya saben ustedes qué es absorción. Entonces, vamos a empezar a digerir y absorber los macronutrientes. Ustedes ya tienen el conocimiento completo de la mayoría, de todas las enzimas que producen las diferentes partes. Estamos hablando de boca, estómago, páncreas e hígado. Vamos a agregar algunas extras hoy. Tenemos que el intestino delgado es la superficie de absorción de la mayoría de los nutrientes. Este intestino delgado tiene una superficie relativamente pequeña, pero afortunadamente el intestino delgado tiene unos pliegues circulares que aumentan la superficie. Estos pliegues también se les llaman válvulas coniventes. Pero no solo eso, ¿verdad? Estas válvulas coniventes, como vemos aquí, o pliegues circulares, tienen aquí pequeñas vellosidades, ¿no? Y al hacer grande esta vellosidad podemos ver que tienen muchas más vellosidades, ¿sí? Entonces podemos ver en esta imagen que hay muchos enterocitos, enterocito, vellosidades. Adentro están los capilares, aquí llega la arteria, sale la vena portal. Y entonces dentro también existe aquí una estructura amarillenta que se llama láctea central. Esta láctea central es el linfático. Entonces espero que ya tengan ahorita un panorama general. Y en la parte más inferior o profunda de estas vellosidades se encuentra algo que se llama criptas. Estas criptas de Lieberkühn son las encargadas de secretar, y las células epiteliales que están en la parte superior son las encargadas de absorber. Aquí tenemos una célula epitelial, y esta célula epitelial tiene estas microvellosidades en el borde del cepillo, y este borde del cepillo aumenta aún más la superficie de absorción. Tenemos aquí una reconstrucción por microscopía electrónica donde vemos las diferentes, aquí algunas vellosidades. Deberían tener aquí unas microvellosidades si las pintáramos. Tenemos aquí una láctea central que es un linfático, y pues debería haber aquí la entrada o salida de arterias o vénulas, membrana basal, aquí está. Y estas son diferentes células, aunque no se reconocen muy bien. Y tenemos aquí una microscopía electrónica aún más pequeña del borde en cepillo con múltiples microvellosidades para que vean que no es mentira. Entonces vamos a digerir, ¿no? Vamos a digerir y tenemos que empezar a describir cuáles son las diferentes estructuras que nos ayudan al proceso de la digestión. En la boca, mouth, pues, para que vean que sí hablo inglés. En la boca se encuentra la amilasa, ¿verdad? La secreta la saliva, pero también hay algo que no está aquí que es importante mencionar. Existe la lipasa, ¿verdad? La lipasa salivar, importante mencionarla. En el estómago, la pepsina, que digiere ¿qué? Proteínas. En el páncreas secreta, ya saben ustedes, enzimas para digerir los 3 macronutrientes esenciales. La vesícula biliar / hígado, aquí obviamente se equivocaron. El hígado secreta las sales biliares, que en realidad no son una enzima, ¿verdad? Y en el intestino delgado vamos a ver que existen otras enzimas que no hemos mencionado. Entonces, hay que empezar a describir, como su nombre lo dice, de esta presentación, la digestión de los macronutrientes. ¿Cuáles son? Ustedes ya saben. Y empezaremos a ver que aquí están carbohidratos, proteínas y grasas, ¿verdad? Y existen diferentes enzimas que son secretadas en diferentes partes del aparato digestivo, ¿verdad? Estas enzimas tendrán alguna opción, principalmente hidrolizar, y finalmente van a darnos pequeños sustratos que ya pueden ser absorbidos. Entonces, ¿dónde se absorben la mayoría de los macronutrientes? Bueno, aquí tenemos esta imagen donde vemos que los hidratos de carbono, proteínas y lípidos se absorben en mayor proporción en el duodeno. Y no es porque el duodeno tenga así como el transportador mágico que absorba a todos o tenga el de mayor capacidad, sino en realidad es porque ahí llegan primero las cosas. Y en caso de que el duodeno falle, el yeyuno podría tomar su lugar y el ilion podrían tomar su lugar. Solo que, como todo llega primero al duodeno, pues el duodeno es el que absorbe más. Y entonces empezaremos por los carbohidratos. Los
carbohidratos tienen diferentes partes donde inicia su digestión. Donde inicia la digestión de los carbohidratos por medio de la amilasa, ¿sí? De las glándulas salivales en la boca, ¿verdad? También esta digestión en la boca, la amilasa no la podemos tragar y la digestión puede continuar en el esófago, puede continuar en el estómago. ¿Cuál es la acción de la amilasa? Hidrolizar. Hidrolizar moléculas, macromoléculas de carbohidratos y dejarlas como ya sea disacáridos o dextrinas límites. Es importante que ustedes repasen de sus cursos de bioquímica qué son estas moléculas, ¿no? Y tenemos otra amilasa. ¿Cuál es la otra amilasa? La del páncreas exócrino. En la luz del intestino delgado es donde hace su acción. ¿Cuál es la acción? Exactamente la misma. Por último tenemos las disacaridasas. Estas disacaridasas donde se encuentran en el intestino delgado, en el borde en cepillo que acabamos de mencionar. ¿Qué hacen? Hidrolizan los disacáridos a monosacáridos, especialmente glucosa. Y van a decir, no, pues está bien fácil, ni bien fácil. Seguimos, ¿no? Nosotros normalmente consumimos cierta cantidad de carbohidratos al día, ¿no? Estos carbohidratos pueden ser lactosa, si tragamos leche, pueden ser sucrosa, ¿verdad? Sí, a ver, les voy a dar un segundo para que busquen qué es sucrosa en Wikipedia. Tienen un segundo. Una. Ya, pues, sucrosa es la azúcar de mesa, el azúcar granulada, el azúcar blanca que usan ustedes para hacer pasteles, aunque no saben cocinar, ¿no? Entonces, nosotros podemos ingerir carbohidratos. La mayoría de los carbohidratos que ingerimos pueden ser o sucrosa, lactosa o starch, ¿no? O almidón, que es exactamente lo mismo. Entonces, lactosa y sucrosa son disacáridos, por lo tanto no es necesario que lleven a cabo un proceso de digestión muy extenso. Por otro lado, el almidón, por otro lado, el glucógeno que puede existir en los diferentes alimentos, estos al ser polisacáridos necesitan la acción de la amilasa salival, de la amilasa pancreática y se convierten en maltosa. ¿Qué es maltosa? 2 glucosas. Fin de la historia, ¿verdad? Y entonces esta lactosa, maltosa, sucrosa que llegan al intestino delgado ya bien digeridas, ya son disacáridos. Pues que les dije que cómo se absorbían los carbohidratos, pues se absorben como monosacáridos. Entonces existen enzimas en el borde en cepillo que se llama lactasa, que se llama maltasa, que se llama sucrosa isomaltasa, que rompen a estos disacáridos y los convierten en monosacáridos. Y estos monosacáridos ya pueden ser absorbidos. Y entonces podemos ver aquí una célula intestinal, esta célula intestinal epitelial que está ahí arriba de las vellosidades, las más que están ahí saliendo de las vellosidades hasta la puntita y ahí están absorbiendo. Tenemos ahí, ¿qué tenemos hasta arriba? 3 monosacáridos, ¿verdad? Tenemos glucosa, galactosa y fructosa. Fructosa tiene un modo muy especial de absorberse por medio del transportador GLUT5. Este transportador GLUT5 absorbe fructosa, se acabó. Pero galactosa y glucosa tienen un cotransportador especial. ¿Cuál es ese cotransportador especial? El CGLT. En este caso es CGLT1. Este CGLT1 ya lo conocen ustedes de riñón, lo conocen de riñón, si lo quiero volver a mencionar, ¿no? Y entonces CGLT1, ¿qué hace? Absorbe sodio y al mismo tiempo absorbe o glucosa o galactosa. Ya que estos 3 monosacáridos se encuentran dentro de la luz epitelial, dentro de la célula epitelial, ya que estos 3 monosacáridos pasaron dentro de la célula epitelial, pueden ser por difusión pasiva, pasar a la membrana vasolateral, al espacio intersticial por medio del transportador GLUT2. Ustedes ubican el transportador GLUT2. Es muy sencillo de explicar y esta difusión facilitada hace que la glucosa, galactosa o fructosa puedan pasar a los capilares y llegar a la circulación sanguínea. Algo que hay que mencionar es que el CGLT1 en este caso necesita el sodio.
Este gradiente del sodio, ¿quién nos lo está proporcionando? Ustedes conocen a la bomba de sodio-potasio, saca sodio, mete potasio, saca sodio, disminuye el potasio intracelular, entonces la actividad de ese transportador aumenta y por lo tanto va a entrar junto con el sodio, glucosa y galactosa. Bueno, la glucosa fue sencilla, sencillísima, como dije yo. Y entonces seguimos con las proteínas. Las proteínas inician su digestión en el estómago, ¿verdad? ¿Dónde? Pues en el estómago, ¿verdad? ¿Dónde? Pues en el estómago, ¿verdad? Ya me trabé, sí. Y entonces, ¿quién secreta estas enzimas? La pepsina, pues las células principales. Ustedes saben, ¿no? ¿Qué hace? Hidroliza las proteínas, pero no es necesario para la vida, ¿verdad? No es necesario para la vida. ¿Qué es necesario en el estómago? Si dijeron factor intrínseco, están bien. Si no, pues pónganse a leer o vean el video. Trin, 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 vean el video. Trin, 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 comercial. Y entonces, seguimos. Llega la proteína, llega al estómago, la pepsina empieza a hidrolizarla, bien a gusto. Pero pues la pepsina no está tan chila. ¿Por qué? Porque si la que está bien, bien es las que son secretadas por el páncreas exócrino. ¿Qué secreta el páncreas exócrino al lumen del intestino delgado? Tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, que por diferentes enzimas son activadas. Ustedes ya lo revisaron. ¿Y el que nos confiere? Bueno, nos deja péptidos de diferentes fragmentos. Entonces la pepsina hizo ahí unos mini cortes, te cortó el cabello. Y la tripsina, pues, y sus amiguitos hicieron cortes más grandes que nos dejaron como péptidos. Bueno, esos péptidos va a estar difícil que se absorban. Algunos sí se pueden absorber. Pero ¿qué tal si los convierto o los hidrolizo a aminoácidos? Si los hidrolizara a aminoácidos fuera más fácil absorberlos, ¿verdad? Por lo tanto, existen aminopeptidasas en el borde en cepillo de las células epiteliales del intestino delgado que hidrolizan estos en aminoácidos. Entonces, ¿qué nos quedó como final? Algunos aminoácidos y algunos péptidos pequeños. Vamos a demostrarlo otra vez en las imágenes que vienen en esta presentación. Tenemos que nosotros podemos ingerir proteína, un ribeye, por ejemplo, tofu para los alternativos, soya para los que están locos. Y entonces tenemos proteínas exógenas, ¿verdad? Pero también hay proteínas que nosotros que pudieran llegar a la luz del estómago, del intestino, ¿verdad? Y ustedes van a decir, no, pues enzimas digestivas, ¿verdad? Que también las células epiteliales cuando me descamo la boca porque me tomé el caldo bien caliente, pues también, y todas estas proteínas que pueden estar en el tracto gastrointestinal que vinieron finalmente de nosotros, pues tienen que sufrir un proceso también de digestión y absorción, porque ni modo que las cagáramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas inician su digestión por medio de la pepsina, donde en el estómago, después del estómago van a pasar a la luz del intestino delgado, donde las enzimas pancreáticas proteolíticas van a degradar aún más, van a digerir aún más estas proteínas y finalmente van a quedar como péptidos pequeños o aminoácidos. Estos péptidos pequeños pueden ser destruidos aún más por las aminopeptidasas que están donde en el borde en cepillo, ¿verdad? En el borde en cepillo, entonces van a quedar todas estas péptidos pequeños como aminoácidos. Aunque pudieran quedar también algunos péptidos pequeños. Bueno, ¿y cómo se absorbe esto, no? Tenemos en la parte superior los sustratos de los que estaba hablando, aminoácidos y péptidos pequeños. Para empezar a hablar de cómo se absorben estos dos, es importante mencionar a nuestro amigo que está aquí abajo, la bomba sodio-potasio, saca sodio, mete potasio, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de la luz hay menos, dentro de la célula, hay menos sodio, ¿no? Silencio para tomar un trago de agua. Sí, no le puse pausa porque, pues, ¿para qué, no? Entonces, seguimos con que aquí está ¿quién? La bomba de sodio-potasio saca sodio, mete potasio, por lo tanto disminuye el sodio que hay dentro de estas células. Al disminuir el sodio que hay
que hay dentro de estas células, ¿qué es lo que pasa? Se crea un gradiente, por lo tanto va a haber un transporte de sodio hacia el interior de la célula y junto con ese sodio se va a transportar aminoácidos. También ese sodio puede transportarse al interior de la célula y ser antitransportado o intercambiado por un hidrógeno. Y ese hidrógeno que acabamos de sacar puede entrar a la célula acompañado de péptidos pequeños. Adentro de estas células puede haber peptidasas intracelulares que pueden convertir a estos péptidos pequeños en aminoácidos y ambos aminoácidos de las fuentes mencionadas pueden ser absorbidos por transportadores específicos que van a hacer que estos aminoácidos viajen hacia la luz de los capilares y llegar a donde tengan que llegar. Y entonces existe una gran variedad de transportadores de aminoácidos y es algo que a veces suele pasar desapercibido y más, y que ustedes ahondarán un poco más de esto en su curso de bioquímica médica y en la materia de fisiopatología, en la parte de gastrointestinal. También en farmacología se puede ahondar un poco sobre esto, pero pues quisiera darles una pequeña introducción por si no se alcanza a cubrir en alguna de estas materias. Podemos ver que existen diferentes sistemas de transporte, todos están mencionados aquí en la parte izquierda de la tabla y podemos ver que existe un sistema de transporte con diferentes nombres, ya sea que aminoácidos, algunos aminoácidos especiales, algunos que son básicos, otros que no son tan básicos, los que son ácidos, los que son imino, por ejemplo, ¿sí? Los que son aromáticos. Y entonces, ese sodio que está entrando a la célula, pues entra con un aminoácido, ¿verdad? Pero no es como que un transportador para todos los aminoácidos, sino que hay diferentes aminoácidos, diferentes transportadores que transportan uno o más aminoácidos y entonces existen enfermedades específicas que afectan a diferentes transportadores y que se pueden presentar como pérdidas o deficiencia en la absorción de uno o varios aminoácidos y van a decir, oye, este paciente lo acabo de detectar, lo detectaron, no está creciendo bien y tiene una deficiencia de tales aminoácidos. Y vas a decir, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hizo para escoger exactamente esos aminoácidos? Bueno, es que los transportadores tienen una selectividad especial para diferentes aminoácidos y varios aminoácidos se pueden transportar por un solo transportador. Por ejemplo, el sistema ASC, que transporta los aminoácidos que mencionamos aquí, alanina, ya sea cisteína, cistina, ¿sí? Y entonces puede haber una pérdida selectiva de estos por las heces y por lo tanto se van a encontrar disminuidos ¿dónde? En sangre. Seguimos con las grasas y las grasas ustedes saben que la digestión de las grasas empieza con la lipasa lingual y la lipasa gástrica. Esta lipasa lingual / lipasa gástrica inicia la digestión, aunque su función está menos estudiada, pero tiene un cierto papel. Hay que empezar a mencionarlo. Pero la que más es importante pues es la del páncreas exócrino. El páncreas exócrino ustedes saben qué hace, tiene su lipasa. Esta lipasa se deposita en la luz intestinal y va a hidrolizar a los triglicéridos, a ácidos grasos y monogliceroles. Entonces estos ácidos grasos y monoacilgliceroles ya pueden ser absorbidos fácilmente por las células intestinales, ya que son grasas, no necesitan un transportador especial. Y bueno, existe algo que no es una enzima, que son las sales biliares, ya sabemos que vienen del hígado y actúan sobre en el intestino delgado. ¿Qué hacen? Emulsifican. ¿Y qué es emulsificar? Bueno, separar moléculas de grasa, ¿sí? Si ustedes echan aceite en grasa, van a estar, aceite en agua, perdón, pues van a estar completamente separados. Bueno, queremos hacer gotitas más pequeñas. Y una molécula extra que tengo que mencionar es la colipasa. Entonces tenemos aquí en la parte izquierda sales biliares. Estas sales biliares que vemos aquí en la parte izquierda pues tienen dos partes, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Por lo tanto, pueden unirse en un extremo al agua y en el otro extremo a grasa. Y como podemos ver en la imagen de la derecha,
La parte más externa son las partes hidrofílicas que están en contacto con el agua y las partes más internas son las partes lipofílicas que están en contacto con la grasita. Y bueno, ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve tener gotitas de grasa en el intestino, no? Yo las quiero absorber. Ah, bueno, es que lo que no te contaron es que la grasa llega como una gotota, ¿sí? Una gran gotota, ¿sí? Entonces llega como una gran gota de grasa y una gran gota de grasa es imposible de absorber por donde lo veas. Por lo tanto, las sales biliares que van a hacernos gotitas pequeñas. Esto es emulsificar los lípidos. Y al hacer gotitas pequeñas va a ser mucho más fácil que dentro de esas gotas de grasa actúe la enzima que ustedes conocen. ¿Cuál es la enzima que ustedes conocen? La lipasa, ¿verdad? Entonces tenemos aquí algo que se llama micela. Tenemos aquí en la parte externa las partes hidrosolubles y en las partes internas las partes liposolubles. Entonces, dentro de estas micelas va a llegar algo que se llama colipasa, ¿sí? Y a la colipasa se le va a pegar la lipasa y entonces la lipasa va a empezar a digerir las grasas que están en estas gotitas convirtiéndolas en ácidos grasos libres y monoacilgliceroles. Entonces tenemos aquí el proceso, ¿no? Llega la super bola de grasa, ¿no? Llega la super bola de grasa, la bola de grasa por medio de las sales biliares se emulsifica. Tenemos gotitas más pequeñas. En las gotitas más pequeñas, ¿quién puede actuar? La lipasa pancreática. La lipasa pancreática nos separa en monoacilglicerol y ácidos grasos libres. Tenemos ahora gotas. Estas gotas van a ser, ¿sí? Tenemos estas gotas pequeñitas ahora, llamadas micelas. Entonces ahora estas micelas que vemos aquí van a llegar a los microvellosidades y no van a cruzar las microvellosidades, sino que las micelas van a hacer el transporte de los ácidos grasos y las monoacilgliceroles. Entonces al acercarse las micelas a los vellosidades pueden intercambiarse, ya pueden absorberse pasivamente esas sustancias que estaban dentro de las micelas. Ya que están adentro de la célula epitelial, los monoacilgliceroles y los ácidos grasos libres pueden volverse a conjugar en triglicéridos y esos triglicéridos se van a empaquetar con una lipoproteína, la APO48, en kilomicrones y estos kilomicrones no caben en los capilares porque tienen membrana basal. Por lo tanto, en vez de pasar a los capilares, van a pasar por exocitosis a la láctea central, que es un linfático. Del eje linfático irán al drene del linfático, que es en el conducto torácico, y se acabó la historia, ¿no? Ya absorbimos esta grasita. Algo importante que mencionar es que no solo se absorben monoacilgliceroles y triglicéridos, sino que también, aparte de estos monoacilgliceroles y triglicéridos, se pueden absorber colesterol, fosfolípidos y, muy importantemente, las vitaminas liposolubles. Por lo tanto, al haber una deficiencia de la absorción de las grasas, no solo tendremos deficiencia de la absorción de estos componentes que acabo de señalar, sino también podríamos tener deficiencia de la absorción de las vitaminas liposolubles y en casos extremos deficiencia de la absorción de sales biliares, aunque ustedes saben que selectivamente las sales biliares se reabsorben en el ilion terminal. Fin.